Hoy vemos la historia de la República de Cromañón, considerada la peor tragedia mundial de la historia del rock, que dejó en evidencia la inoperancia, la negligencia y la corrupción con la que se manejaban, y de hecho se siguen manejando, las cosas en nuestro país. Yo soy Itus de Bebaki y hoy la tragedia de Cromañón. Una última aclaración antes de empezar el video. Todos los datos que brindamos son los que figuran en la causa, pero después una parte muy importante de la historia se basa en creer o no la culpabilidad de los imputados, así que eso ya queda a criterio de cada uno. Ahora sí, transcurría el 30 de diciembre de 2004. Esa noche en el boliche República de Cromañón se llevaría a cabo el recital de la banda Callejeros. Por esa época, Callejeros arrasaba en ventas y se estaba convirtiendo en una de las bandas más influyentes del rock barrial. Los teloneros ese día, es decir, la banda previa, eran Ojos Locos, y su show pasaría sin mayores inconvenientes. Sin embargo, llegando al final, el administrador del lugar, Omar Chaván, personaje que sería clave en el desarrollo de esta historia, dice algo que parece la antesala de la tragedia que se desataría minutos después. Luego de la advertencia, comienza el show de Callejeros, pero no terminaría ni la primera canción, Distinto, cuando una persona del público enciende una candela, un artefacto pirotécnico que dispara literalmente bolas de fuego. Un proyectil impacta contra el techo, que estaba cubierto por una media sombra, una especie de tela de plástico que a su vez estaba apoyada sobre una guata recubierta por planchas de poliuretano. Ambas cosas altamente inflamables. Todo esto desataría el infierno. Juan Carbone, el saxofonista de la banda, señala el techo al notar el incendio, pero sus compañeros siguen tocando unos segundos más hasta darse cuenta de la situación. La gente comienza a intentar evacuar el lugar, pero esto no sería posible por varios motivos. Primero, el corte de luz ni bien comenzó el incendio, los dejaría completamente a ciegas y aspirando los gases tóxicos producto de los materiales inflamables. Después se encontrarían con el siguiente obstáculo. Una de las salidas de emergencia estaba cerrada con candado y alambre, lo que hacía que la gente se agolpara en ella y fuese todavía más difícil el movimiento. Esto sumado a que el lugar estaba habilitado para 1031 personas, pero esa noche se estima que había alrededor de 4500, ya que se habían vendido 3500 entradas disponibles y se calculó la existencia de 1000 personas que ingresaron sin la misma. Luego Chaván declararía que la puerta de emergencia se encontraba cerrada ya que días antes del incidente se habían metido ladrones al hotel que estaba al lado del boliche por esa misma puerta. Entraron a robar al hospital, al hotel, y entraron al garage y rompieron los coches, los quemaron y robaron el dinero. A partir de ahora, por favor, los fines de semana voy a cerrar con candado. Hay que cerrar la puerta con candado. A partir de allí, una gran confusión. Gente que lograba salir, pero volvía a entrar al darse cuenta de que había algún ser querido dentro. Los bomberos, la policía, la ambulancia, periodistas y los familiares que se fueron enterando del incendio a través de los medios y acudieron al lugar en pánico. No han alcanzado las ambulancias, muchísimas personas heridas. Pese a los esfuerzos de todos los que intentaron ayudar, en el incendio y en los siguientes días fallecieron 194 personas y 1432 resultaron heridas, sin contar a 5 sobrevivientes que fallecieron a raíz de las graves secuelas físicas y psicológicas en los años posteriores. Entre las personas fallecidas se encontraban familiares de los miembros de la banda y varios niños, e incluso se llegó a decir en algunos medios de comunicación que en el baño funcionaba una guardería, cosa que fue desmentida por testigos, ya que dijeron que la noche de la tragedia solamente estaba habilitado el baño de damas y era extremadamente pequeño como para que esto sea posible. Durante el operativo de socorro participaron 46 ambulancias, que se encargaron de trasladar a las víctimas hacia alguno de los 24 hospitales públicos u 11 clínicas privadas. Las personas contratadas por los organizadores para brindar primeros auxilios no contaban con la preparación adecuada, ya que no fueron contratados profesionales para abaratar costos. Esta es otra de las tantas irregularidades. A esto se le suman la capacidad del local sobreexcedida, los plásticos antes mencionados con los que estaba recubierto el techo, la salida de emergencia, que obviamente no debería estar clausurada, y la propia salida principal, que por su estructura también dificultaba la evacuación. Una pericia realizada por los bomberos demostraría después que si la puerta de emergencia hubiese estado habilitada, en 4 minutos hubiesen sido evacuadas por allí 4000 personas.
Además de todo esto, en la habilitación se le prohíbe a este tipo de locales la comunicación con otros establecimientos, cosa que no ocurría, ya que la puerta que se encontraba detrás del escenario y la puerta alternativa daban al estacionamiento de un hotel que pertenecía a los mismos dueños del boliche. Pero todavía hay más. La habilitación del sistema contra incendios que brinda la Superintendencia de Bomberos estaba vencida, por lo que el local debería haber sido clausurado. Y además, de los 15 matafuegos que estaban en el lugar, 10 se encontraban despresurizados, es decir, en resumidas cuentas, todo mal. Toda la madrugada de los días posteriores fueron un caos para las familias, recorriendo muchos hospitales e incluso morgues para intentar reconocer a algún familiar que no se encontraba en ninguna lista, ya que muchos de los asistentes al recital perdían prendas de ropa y sus documentos, lo que hacía imposible identificarlos. Nosotros ya no encontramos una amiga, no la puedo encontrar. ¡Gastón! ¡Gasti! ¿Tiene algún amigo, señora? No vi a nadie. Yo qué sé. Sí, Me dijeron que acá estaban las pistas. No, acercate ahí al vallado, está recién pasando. Escuché por la radio, me vine para acá. No, pará, vení. ¡Augusto! ¡Augusto! Vos, el de Araca, quédate quieto, boludo. Vení acá, Augusto. ¿Cómo es posible entonces, con todas estas irregularidades, que el local se encontrara abierto? Fácil. Existía el pago de sobornos a un oficial de la Policía Federal Argentina, para que brindaran seguridad en la puerta del lugar y para que no se realizaran las contravenciones por las irregularidades del local. Entre las contravenciones existentes, además de todo lo que ya dije, se suma la venta de alcohol y la omisión de recaudos durante la organización y la seguridad, lo que permitió el ingreso de pirotecnia. Callejeros ya había tocado 6 meses antes en la inauguración de Cromañón, y tuvo 2 fechas el 28 y 29 de diciembre de ese mismo año, es decir, los 2 días anteriores a la tragedia. Y durante los recitales que brindó la banda, Raúl Villarreal, enviado por Chaván, le pagó al subcomisario Carlos Rubén Díaz 300 pesos de la época por jornada. Pero a todo esto, ¿quién fue Omar Chaván? Omar Chaván fue una figura muy importante para el desarrollo del rock nacional de los 80, ya que 2 lugares emblemáticos del under de la época le pertenecían: Café Einstein y, el más importante, Cemento, considerado como el semillero del rock. Allí tocaron bandas de la talla de Los Redondos, Riff, La Renga, Sumo, Viejas Locas, Las Pelotas, etc., y bandas internacionales como Molotov y Control Machete, entre otras. En su época se consideraba que había que tocar en Cemento para consagrarse como una banda importante. Esta pequeña aclaración es para ponerlos en contexto de la importancia que tenía Chaván en la escena del rock nacional. Tras la tragedia, la justicia dictó orden de captura nacional e internacional a Chaván, y este fue arrestado. Y en los días siguientes, los integrantes de Callejeros declararían en los medios que ellos no habían firmado ningún contrato con el empresario, y lo señalaron como el único organizador del recital. ¿De qué se hacen cargo ustedes en relación a esto que ha pasado? De haber ido a tocar ese día. O sea, si no tocaba Callejero, iba a tocar otra banda y iba a pasar. Y bueno, fuimos a tocar. Chaván nunca aceptó la responsabilidad por la tragedia. Señaló que Callejeros eran los que se encargaban de la seguridad del lugar, es decir, que no se pudiese entrar con pirotecnia, y que ellos fueron los que vendían las entradas. Pero para él, los principales responsables eran, por un lado, el público, y por otro lado, los empresarios que vendían el material con el que estaba recubierto el techo, que al incendiarse creaba ácido cinídrico, que fue lo que terminó matando a la mayoría de las víctimas. Yo acepto toda la culpa. También pongan la culpa a Callejeros y al público mismo. Todos sabían que sus hijos gozaban yendo a recitales con bengalas. Lo cierto es que la tragedia de Cromañón tuvo 4 juicios orales en los que fueron juzgadas 26 personas, de las cuales 21 fueron condenadas y 18 de ellas fueron a prisión. El primer juicio de Cromañón fue el que se llamó Bomberos, una derivación de la investigación por el incendio del boliche. Se juzgó y condenó a empresarios e integrantes de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal, por coimas a empresas por los certificados de tratamientos contra incendios. En este juicio se condenó a 5 personas, de las cuales solo 3 fueron detenidas y al día de hoy están en libertad. El segundo juicio fue el más trascendente, porque fue por el incendio del lugar. Fueron juzgados Chaván, los músicos de Callejeros y 3 funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, entre otros. Se condenó a Chaván a 20 años de prisión por el delito de homicidio simple con dolo eventual de 194 personas.
al manager de Callejeros, Diego Argañarás, y el subcomisario Carlos Díaz a 18 años por homicidio culposo. Y a las exfuncionarias Fabiana Fisbin, ex subsecretaria de Control Comunal del gobierno porteño, y Ana Fernández, ex directora adjunta de Fiscalización y Control, a 2 años y 4 meses por el incumplimiento de los deberes del funcionario público. A la mano derecha de Chaván, a 1 año en suspenso y a realizar tareas comunitarias. Y se absolvió a los músicos de Callejeros, el líder Patricio Fontanet, el baterista Eduardo Vázquez, el bajista Cristian Torrejón, el saxofonista Juan Carbone, los guitarristas Maximiliano Scherfi y Helio Delgado, y el escenógrafo Daniel Cardel. También fueron absueltos el comisario Miguel Velay y el exdirector general de Fiscalización y Control Gustavo Torres, lo que generó incidentes en la puerta de tribunales. Pero la decisión fue revocada por la Cámara Federal de Casación Penal, que en abril de 2011 modificó el fallo. Dijo que se trató de un estrago culposo, que tiene una pena menor, y condenó a Callejeros porque fueron coorganizadores con Omar Chaván del recital. El tribunal oral fijó las nuevas penas. Para Chaván, 10 años y 9 meses de prisión. Para Díaz, 8 años. Para Fontanet, 7 años. Para Villarreal, 6 años. Para Argañarás, Torrejón, Carbone, Scherfi y Delgado, 5 años. Para Cardel, 3 años. Para Fisbin, 4 años. Para Torres, 3 años y 9 meses. Para Fernández, 3 años y 6 meses, que luego fue rebajada a 2 años y 10 meses. Los condenados quedaron detenidos el día 21 de diciembre de 2012, casi 8 años después del incidente. Un día antes, la Cámara de Casación rechazó las apelaciones para poder llegar a la Corte Suprema y dispuso su inmediata detención. El tercer juicio finalizó el 13 de julio de 2012. Fueron juzgados Rafael Levy, dueño del complejo donde estaba ubicado el boliche, el comisario Gabriel Cebal y 3 funcionarios de seguridad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el secretario Juan López, el subsecretario de Seguridad Urbana Enrique Carelli y el director de Servicio de Seguridad Privada Vicente Rizzo. El único condenado fue Levy. En un cuarto juicio, el inspector del gobierno porteño, Roberto Calderini, fue condenado en abril de 2016 por cobrar coimas para habilitar el boliche. Hoy en día todos están en libertad, la mayoría con la condena cumplida y otros en libertad condicional, a excepción de Chaván, que falleció el 17 de noviembre de 2014 de un cáncer fulminante mientras cumplía arresto domiciliario, y de Eduardo Vázquez, el baterista de la banda, que fue condenado por el femicidio de su esposa Wanda Tadei en 2010. Un crimen que sería pilar para que los casos de asesinatos cometidos por hombres a mujeres sean abordados de otra manera y que merece un video propio. Luego del incendio, en el lugar donde estaba ubicado el boliche, se cortó la calle al tránsito, y en el terreno que se encuentra próximo a la estación de tren se inauguró una plazoleta con placas y otros elementos. La calle se mantuvo cerrada hasta que en 2009 se anunció el proyecto de reabrirla, cosa que causó malestar en los familiares de las víctimas, hasta que finalmente en 2012 quedaría en evidencia la necesidad de reabrir la calle, luego de que el 22 de febrero, en la tragedia de Once, de la que también hablaremos en un siguiente video, los escuadrones de bomberos y médicos debieron hacer rodeos que costaron minutos de tiempo valiosísimo para rescatar a las víctimas del accidente en la estación de tren. Luego de este incidente, el 13 de marzo de 2012, el gobierno llegó a un acuerdo con las familias de las víctimas y reabre la calle Bartolomé Mitre, que fue conservada como peatonal, y se construyó una calle paralela para que pueda circular el tránsito, conservando así el santuario y respetando las memorias de las víctimas. La tragedia de Cromañón provocó un impacto en toda la sociedad argentina y pasó a ser el tema del que hablaban todos los medios. Generó múltiples debates sobre la culpa de todos los involucrados y se generaron distintos bandos. Aquellos que creían y siguen creyendo en la inocencia de Callejeros, que Chaván es el principal responsable junto con la corrupción del gobierno, que permitió que ese día el local estuviera abierto. Y por otro lado, los que culpan a Callejeros, al margen de si formaron parte de la organización o no, por el hecho de incentivar el uso de pirotecnia en los recitales, ya que se llegó a decir que las bengalas presentes ese día y la candela que provocó el incendio fue ingresada por invitados de la banda. De más está decir que esto nunca se comprobó, pero no ayudaron mucho algunas declaraciones que hizo la banda previo al incendio. Ayer tratamos con 4.000 personas. ¡Wow! Y, muchísima bengala, ¿no? Muchísima bengala, fue la frutilla
de la torta. Aunque cabe aclarar que cuando hicieron mención a las bengalas en su recital de obras el mismo año de Cromañón, fueron silbados por la gente. No, en serio. Es extremadamente cerrado. Por favor. Bueno, no soy la policía, no me chifle. A veces tenemos que hacer excepciones, no hay vuelta a darle. Ustedes saben cómo nos manejamos, o sea, lo saben realmente, pero bueno, son así las cosas. Pero se lo pido por favor, y cuando estemos en otro lugar, vamos a poder hacer todo lo que querramos. Además, en el juicio, un sobreviviente declaró que la madre de Fontanet, en otros recitales, repartía bengalas al público porque a ella no la revisaban, y que incluso les había dado amigos suyos cuando Callejeros tocó en obras. Los miembros de la banda siempre mantuvieron su inocencia, a tal punto que el guitarrista llegó a decir que si lo metían preso se iba a suicidar. No iba a soportar poner un pie en la cárcel. Y no voy a dejar que me lleven preso. ¿Por qué hay que atropellar a la gente así? Yo no hice nada. ¿Por qué me van a llevar preso? Me van a tener que sacar muerto de acá. Y también el vocalista de la banda, Patricio, dijo en varias ocasiones que su pensamiento siempre fue sostener la inocencia de Callejeros hasta el final y que luego de finalizar la discusión se quitaría la vida. Pero que el nacimiento de su hijo Homero fue lo que le dio ganas de seguir viviendo y seguir con sus nuevos proyectos musicales. Dato de color, mientras Fontanet estaba en prisión, recibió una carta del Papa Francisco, quien se declararía fan de la banda. También se habló y se puso el foco sobre la llamada cultura del aguante, que se alentaba en el rock barrial, donde el público era una parte importante del show. Como un atractivo más del espectáculo, se buscaba juntar al máximo posible de gente, el uso de pirotecnia y la futbolización en los recitales. Muchas bandas hicieron fuertes autocríticas acerca de esto, entre ellos el Indio Solari, ex cantante de Los Redondos, una de las bandas más influyentes del rock nacional, que dijo que le costaba renegar del folclore, ya que esta estética de las bengalas y las banderas eran lo que diferenciaba a nuestro rock, pero que debía primar el respeto y el cuidado. Poco después de Cromañón, el 6 de febrero de 2005, en el recital de Las Pelotas en el Cosquín Rock, un fan prendió una bengala, lo que provocó que la banda parase el show y obligara al fan a apagarla. Unos meses después, el 9 de julio, en un recital de La Renga en el estadio de Vélez, se vieron luces de bengalas, lo que hizo que el cantante Chizo dijera: "Por respeto a Cromañón, no hay que prender más bengalas". Sin embargo, años más tarde, el 30 de abril de 2011, la banda estaba dando un recital en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, cuando uno de los seguidores, Iván Fontán, lanzó una bengala naval que se incrustó en el cuello de otro seguidor, Miguel Ramírez, lo que provocó que este último fuera retirado del recital y enviado al Hospital Melchor Romero, donde fallecería el 9 de mayo de 2011. Por este hecho, Iván Fontán fue condenado a 9 años y 6 meses de prisión. La tragedia de Cromañón fue un evento importantísimo en la historia del rock nacional, uno de esos eventos que marcan a la sociedad de por vida. Y tras esto empezó una época llamada Era Post-Cromañón, en la que se implementaron nuevas medidas y en la que cambiarían las tendencias y la evolución musical de la escena. Se llamó también Efecto Cromañón a la clausura masiva de boliches y espacios culturales que incumplían normas de seguridad luego del incendio, ya que durante 15 días se prohibió la apertura de boliches en la ciudad de Buenos Aires, y solamente reabrieron quienes luego de inspecciones supuestamente más rigurosas cumplieran con todos los estándares de seguridad e inclusive en los actos políticos posteriores se tomaba en cuenta que la gente no excediera el número a la permitida por el lugar. Costumbre que duró poco, ya que pronto se volvería la vieja tradición de meter el máximo de gente posible en las manifestaciones. La intervención de las autoridades para mejorar la seguridad de los espectáculos afectó sobre todo a los circuitos artísticos independientes, lo que produjo el reclamo de diversas asociaciones de artistas, quienes pedían más lugares para trabajar y la elaboración de una nueva normativa. Pero el cierre masivo de discotecas y bares de la ciudad fue una tendencia que tardó literalmente años en revertirse, y recién en 2007 se promulgó una nueva ley que establecía nuevas normas para la actividad de locales en los que se presentaban bandas. Para poder sortear el obstáculo de no poder tocar en Capital, algunas bandas recurrieron a tocar en localidades cercanas donde las normativas eran distintas a las de la ciudad, sobre todo en el conurbano bonaerense. Y también, al cerrarse los pequeños lugares, se fortaleció el recurso de los festivales al aire libre, que ya eran una tendencia que venía creciendo desde Cosquín Rock en 2001, con eventos como el Quilmes Rock, Pepsi Music y Personal Fest, entre otros. En cuanto a la evolución musical del rock nacional, en los años posteriores tomaron más fuerza otros géneros, como el pop rock y el punk, y en los medios se empezó a demonizar el rock barrial. Este empezó a perder el apoyo que venía teniendo y se empezó a tener cierto rechazo por sus valores y lo que representaba. Según Página 12, Cromañón le arrancó la inocencia y expuso todo su potencial peligroso, lo convirtió en un factor maléfico, en un profanador de cunas sobre las que lloran aquellos padres dueños de un dolor en eterna procesión.
Tampoco ayudó mucho que varias de las bandas que representaban el movimiento de rock barrial se disolvieron en los años posteriores a Cromañón, aunque sobrevivieron algunas como La Renga, La Mancha de Rolando y Los Gardelitos, y tuvieron buena aceptación del público los proyectos solistas del Indio Solari, Gustavo Cordera, Ciro Martínez y Juanse. Para finalizar el video, podemos quedarnos con que muchos de los responsables de la tragedia no recibieron la condena merecida, ya que si bien Chaván era el principal responsable de los hechos, junto con parte del público que lanza las bengalas y callejeros que promovía el uso de la pirotecnia, nunca se condenó debidamente a los funcionarios del gobierno que permitieron que ese día el local estuviese abierto. Es toda una cadena enorme de responsabilidades que desató una tragedia de la que todos se lavaron las manos, que pagaron muy pocos y que terminó con un saldo de 199 personas que lamentablemente perdieron la vida. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó se pueden suscribir al canal, dar me gusta y comentar su opinión. A pesar de ser fanáticos del rock nacional y de muchas de las bandas mencionadas en el video, incluida Callejeros, intentamos ser lo más objetivos posibles y aportar todo lo que pudimos encontrar sobre el caso. Un saludo los dejamos con un fragmento de la revista Rolling Stones, titulada Pasión, Muerte y Rock and Roll, que habla sobre los puntos que lentamente llevaron a la tragedia de Cromañón.